Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología. Estamos hablando de Sociología y Antropología Social. Hablemos de la propiedad de la tierra. La propiedad de tierra y recursos es uno de los aspectos más importantes del control político, y esto es tanto político como económico porque las desigualdades en el acceso al medio ambiente implican de alguna forma de coacción que los políticamente superiores aplican a los inferiores. La propiedad de tierras por parte de terratenientes, gobernantes o el Estado significa que se puede excluir del uso de la tierra a los individuos que carecen de títulos de propiedad o tenencias, aun cuando esto signifique su muerte por inanición. La propiedad de tierra supone un estímulo para la producción porque a los arrendatarios, los auténticos productores de alimentos, al trabajar más duro y más tiempo para poder pagar las rentas. La renta es un pago en especie o en dinero para la oportunidad de vivir o trabajar en la tierra del propietario. Este pago obliga automáticamente a los productores a aumentar la producción, por lo que al aumentar o bajar las rentas, el terrateniente obtiene un control bastante directo sobre la producción. Algunos antropólogos consideran que el pago de renta se asocia a un excedente de alimentos, una cantidad mayor de la necesaria para el consumo inmediato de los productores. Esto no significa que la renta sea superflua para los productores, ya estos podrían usar este excedente si no tuvieran que pagar en aumentar su propia familia o elevar su nivel de vida. Si entrega a los productores, es porque no disponen del poder de retenerlos. Existe una estrecha relación entre renta e impuestos, ya que ambos dependen de la presencia de un poder coactivo en forma de policías y armas que se pueden emplear si el contribuyente o arrendatario se niega a pagar. Hablemos de la división del trabajo. En toda economía, uno de los rasgos más importantes de organización es la asignación de diferentes tareas a distintas personas. Esto es lo que se llama división del trabajo. Todas las economías asignan diferentes tipos de trabajo a niños y adultos, a hombres y a mujeres. Parece ser que la división entre las tareas de hombres y mujeres en las economías de cazadores-recolectores y agrícolas simples supone un aumento de la eficiencia en la producción de alimentos. Por ejemplo, el entrenamiento de los hombres en el uso de arcos y otras armas para la caza implica ventajas adicionales, ya que estas mismas armas son las utilizadas en la guerra, y dado que rara vez se entrenan mujeres para servir en la guerra, es normal que tampoco se entrenen para la caza. Y siguiendo con esta pauta, es coherente que los hombres también se especialicen en el trabajo manual que implique piedra, metal o madera, ya que son estos los materiales que utilizan para fabricar las armas, tanto de caza como de guerra. Las mujeres recogen mariscos, tuercen fibras, procesan el grano y los tubérculos, cocinan, cuidan a los niños. Una de las tendencias más destacadas en la evolución cultural es la creciente especialización que acompaña al aumento de la producción y del crecimiento de la población. En las sociedades pequeñas y en las de tipo cazador-recolectores, prácticamente todo varón adulto realiza el mismo tipo de trabajo y toda hembra adulta hace el mismo tipo. A medida que aumenta la producción per cápita, cada vez hay más adultos que se hacen especialistas en trabajos manuales, primero a tiempo parcial y después a jornada completa. Coincidiendo con el desarrollo del Estado, mayor número de individuos dejan de trabajar directamente en la producción de alimentos para dedicarse por completo a trabajos de alfarería, tejido, metalurgia, o bien se hacen escribanos, sacerdotes, soldados. Solamente las formas avanzadas de agricultura pueden sostener una economía basada en especialistas a jornada completa. De la organización de la vida doméstica diremos que todas las culturas tienen actividades y creencias que pueden agruparse bajo la categoría del ámbito doméstico de la vida. El núcleo del ámbito doméstico es un espacio de vivienda, abrigo, residencia o domicilio que sirve como lugar en el que se realizan ciertas actividades universalmente recurrentes, pero la variedad de combinaciones de actividades características de la vida doméstica humana es tan grande que es difícil encontrar un único denominador común para todas ellas. Hablemos de la familia nuclear. ¿Existe algún tipo particular de grupo que esté presente en todos los marcos domésticos? Muchos antropólogos creen que sí, y lo denominan familia nuclear, marido, esposa e hijos. De acuerdo con Murdoch, 1949, la familia nuclear cumple funciones que otros grupos no pueden llevar a cabo tan eficazmente. La familia nuclear satisface las necesidades sexuales y reduce la fuerza perturbadora de la competencia sexual. La familia nuclear garantiza la protección de la mujer durante su embarazo relativamente largo y durante el periodo de lactancia. La familia nuclear es esencial para la endoculturización.
Solo el hombre y la mujer adultos que residen juntos poseen conocimientos adecuados para la endoculturización de los niños de ambos sexos. Y dadas las especialidades conductuales impuestas a la hembra humana por su papel reproductor y las diferencias anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres, la división sexual del trabajo hace más eficiente la subsistencia. Aun cuando la familia nuclear está presente en la gran mayoría de las culturas humanas, es evidente que todas las culturas tienen formas alternativas de organización doméstica y que éstas con frecuencia implican a una proporción más alta de población que la familia nuclear. En el caso de la familia nuclear, en las culturas industriales modernas, esto es evidente con respecto a la endoculturización y la educación. En la vida contemporánea, estas dos funciones son cada vez un asunto no doméstico, que tiene lugar en edificios especiales, escuelas bajo los auspicios de especialistas con los que no se tiene ningún lazo de parentesco, los maestros. Hablemos de la poligamia y la familia nuclear. A continuación debemos considerar si la fórmula padre, madre e hijos tiene el mismo significado funcional cuando el padre o la madre están casados y viven simultáneamente con más de un cónyuge. Esta es una cuestión importante porque el matrimonio plural, la poligamia, se da en alguna medida como mínimo en el 90% de todas las culturas. En una forma llamada poliginia, el marido es compartido por varias esposas y en otra forma mucho menos común denominada poliandria, la esposa es compartida por varios maridos. ¿Cabe hablar de familia nuclear cuando hay varios maridos o esposas? Según Murdoch, las familias nucleares existen en tales situaciones. Sencillamente, el hombre o la mujer pertenecen simultáneamente a más de una familia nuclear. Es muy discutible la opinión de este autor, dado que los matrimonios plurales crean situaciones domésticas que son, desde los puntos de vista conductual o mental, muy diferentes de las creadas por los matrimonios monógamos. Por ejemplo, si pensamos en las funciones económicas, la unidad económica mínima de todo polígamo, frecuentemente, se compone del grupo de producción formado por la totalidad de los correspondientes, y no de una serie de parejas diferentes formadas por marido y esposa. Por ejemplo, una sola esposa a menudo no puede realizar satisfactoriamente todas las tareas domésticas, lactancia, cuidar la casa, preparación de alimentos, mientras que en las sociedades poligínicas una de las motivaciones principal para tomar una segunda esposa es la de repartir el peso del trabajo aumentando la productividad doméstica. Y de la familia extensa diremos que en una proporción importante de las sociedades estudiadas por los antropólogos, la vida doméstica está dominada por agrupamientos más amplios que las familias nucleares o polígamas. Probablemente la mayor parte de las culturas contemporáneas todavía realiza sus rutinas domésticas en el contexto de alguna modalidad de familia extensa, es decir, un grupo doméstico formado por hermanos carnales, sus cónyuges y sus hijos, o padres e hijos casados. También las familias extensas pueden ser poligínicas. ¿Por qué tienen tantas sociedades familias extensas? Probablemente porque muchas veces las familias nucleares no disponen de suficiente mano de obra masculina y femenina para desempeñar con eficacia las tareas domésticas y la subsistencia. Las familias extensas proporcionan una mayor contingente de mano de obra y pueden realizar una gran variedad de actividades simultáneamente. Hablemos de grupos domésticos monoparentales. Millones de niños de todo el mundo se crían en grupos domésticos en los que solo está presente uno de los padres. Esto puede deberse al divorcio o muerte de uno de ellos, pero también a la negativa o imposibilidad de casarse. La forma más frecuente de instituciones domésticas no nucleares con un solo progenitor es aquella en que la madre está presente y el padre ausente, y se denomina unidad doméstica matrifocal. La madre acepta a una serie de hombres como compañeros, normalmente uno cada vez, pero a veces de modo poliándrico. Estos hombres suelen ser corresidentes durante breves periodos, pero a lo largo de los años puede haber largos intervalos en los que la madre carece de compañero residente. En un extremo asociado con mujeres muy ricas o muy pobres, madre e hijos pueden vivir solos. En el otro, la madre y sus hijos pueden vivir con sus hermanas y su madre y constituir una gran familia extensa en la que los varones adultos solo desempeñan papeles temporales, como visitantes o amantes. Sin embargo, la incidencia mundial de la matrifocalidad se ha visto oscurecida por la tendencia a considerar tales unidades domésticas como aberrantes o patológicas. Y en cuanto al matrimonio, diremos que uno de los problemas que plantea la teoría de que la familia nuclear es el pilar básico de todos los grupos domésticos consiste en que se funda en el supuesto de que todas las diferentes formas de apareamiento pueden calificarse de matrimonio.
Sin embargo, para cubrir la extraordinaria variedad de conductas de apareamiento características de la especie humana, habría que ampliar tanto la definición de matrimonio que se tornaría sumamente confusa. Por ejemplo, entre la cultura euroamericana es frecuente calificar de matrimonio las relaciones estables entre varones o mujeres homosexuales que residen juntos. Se ha sugerido así que al objeto de acomodar estos casos debería omitirse en la definición de matrimonio toda referencia al sexo de las personas que intervienen en la relación. Aquí el problema estriba en que cuando la cultura occidental se niega a calificar cierto tipo de uniones de matrimonio, hay una injusta tendencia a considerarlas como relaciones menos honrosas o auténticas. Y por eso los antropólogos se muestran reacios a estigmatizar las uniones entre mujeres o entre hombres o las instituciones matrifocales, afirmando que no se trata de matrimonios. Harris propone la siguiente definición de matrimonio. El matrimonio designa la conducta, sentimientos y reglas concernientes al apareamiento heterosexual entre corresidentes y la reproducción en contextos domésticos. Para no herir susceptibilidades, Harris recurre al subterfugio de poder designar las otras formas de matrimonio como matrimonio entre mujeres, matrimonio entre hombres, matrimonio entre no corresidentes, etc. Según algunos antropólogos, la esencia de la relación material reside en la asignación de los derechos del estatus por nacimiento. Los hijos nacidos de mujer casada en circunstancias que no estén prohibidas por las reglas de la relación, por ejemplo adulterio, son hijos legítimos. Los nacidos de solteras son ilegítimos. Como dice Malinowski, el matrimonio es la autorización de la maternidad. Hablemos de los grupos domésticos y la evitación del incesto. Aquí todo apunta a la existencia de una profunda paradoja. En la manera en que los seres humanos se aparean, el matrimonio entre los miembros del mismo grupo doméstico está ampliamente prohibido. El marido y la esposa deben provenir de distintos grupos domésticos. Los miembros del grupo doméstico deben casarse fuera, es decir, de una forma exógama. No pueden casarse dentro del grupo, es decir, de una forma endógama. Desde la perspectiva étnica de la civilización occidental, las relaciones sexuales y los matrimonios de hermana con hermano, padre con hija y madre con hijo, se califican como incesto. ¿A qué obedece el hecho de estos matrimonios que estén prohibidos en tantas culturas? Las explicaciones de la interdicción del incesto en el seno de la familia nuclear se dividen en dos grandes grupos: las que hacen hincapié en el factor instintivo y las que subrayan las ventajas sociales y culturales. Hablemos de ellas. Instinto. Se dispone de elementos de juicio que indican que los niños no emparentados de sexo opuesto que viven juntos durante la infancia pierden mucho interés como compañeros sexuales. Algunos opinan que existen mecanismos de base genética que producen aversión sexual entre personas que se crían juntas y que dicha aversión es debida a la selección natural. La teoría instintiva plantea dificultades cuando se consideran los datos relativos a los efectos perjudiciales de la homocigosis en pequeñas poblaciones. Es verdad que en las grandes poblaciones modernas el incesto provoca una alta proporción de niños que nacen muertos y de enfermedades y lesiones congénitas, pero no está claro que esto pueda aplicarse a pequeñas poblaciones en sociedades organizadas en bandas y aldeas, ya que llevan una carga mucho menor de genes recesivos perjudiciales que las grandes poblaciones modernas. Por otra parte, la mayoría de los pueblos organizados en bandas y aldeas muestran escasa tolerancia hacia los niños con lesiones físicas o mentales de tipo congénito. Es corriente que en estos casos se recurra al infanticidio directo o por negligencia sistemática, de modo que se consigue la no transmisión de sus alelos perjudiciales. Y el otro punto, las ventajas sociales y culturales de la exogamia, donde la evitación del incesto dentro de la familia nuclear y otras formas de exogamia entre grupos domésticos se pueden explicar bastante bien en términos de ventajas demográficas, económicas y ecológicas. Por ejemplo, se sabe que las sociedades organizadas en bandas dependen de intercambios matrimoniales para establecer redes de parientes a lo largo de grandes distancias. Las bandas que formaran una unidad reproductora totalmente cerrada carecerían de la movilidad y flexibilidad territorial esenciales para su estrategia de subsistencia. Del mismo modo, correrían peligro de extinción si se produjeran desequilibrios sexuales, por ejemplo, muchos nacimientos masculinos al tiempo de muerte de mujeres adultas. Después de la aparición del Estado, las alianzas exógamas entre los grupos domésticos siguen teniendo importantes consecuencias infraestructurales.
Entre los campesinos, la exogamia también incrementa la fuerza productiva y reproductiva total de los grupos que se casan entre sí. Permite la explotación de recursos más extensos, facilita el comercio y eleva el límite superior del tamaño de los grupos que se pueden formar para emprender actividades estacionales como cosechas. Hablemos de los matrimonios preferenciales. La presencia extendida de la exogamia implica que los intereses corporativos de los grupos domésticos deben ser protegidos mediante reglas que estipulan quién ha de casarse con quién. Por lo general, los grupos que han donado una mujer para el matrimonio esperan a cambio o bien riqueza material o bien otras mujeres. La reciprocidad se puede alcanzar inmediatamente, cediendo cada grupo una mujer. Normalmente la hermana del novio es cedida en compensación por la cesión de la novia, pero también es corriente la cesión en matrimonio por parte del grupo de acogida de la novia de una hija nacida de ella. La novia del nuevo matrimonio será la hija de la hermana del padre de su novio, y el novio será hijo del hermano de la madre de su novia. Los novios son primos cruzados entre sí. Este matrimonio se denomina matrimonio preferencial entre primos cruzados. A veces se obtiene la reciprocidad en el matrimonio mediante varios grupos domésticos que establecen alianzas matrimoniales entre sí, intercambiando mujeres en ciclos y se llaman connubios circulares. Y de los grupos estratificados en cuanto a clases, castas, minorías y étnicas, diremos que este capítulo examina las principales variedades de grupos estratificados hallados en las sociedades de nivel estatal. Las personas que viven en estos grupos están determinadas por su pertenencia a ellos, siendo sus valores y comportamiento el resultante de la lucha por el acceso a las fuentes estructurales e infraestructuras de riqueza y poder. Hablemos de ellos. De clase y poder. Clase y poder. Todas las sociedades de nivel estatal están organizadas en una jerarquía de grupos llamados clases, que no son más que grupo de personas y se relacionan de manera similar con el aparato de control de las mencionadas sociedades que disponen de cotas de poder o carencia de poder similares con respecto a la distribución de la riqueza, privilegios, acceso a los recursos y tecnologías.